No había público que gritara por espectáculo. No había apuestas ni diversión, solo silencio y el eco sordo del tambor de guerra. En el corazón de una ciudad maya, un grupo de guerreros semidesnudos esperaba su destino bajo el sol ardiente. Sus cuerpos brillaban cubiertos de pintura azul, el color de los elegidos para morir. Aquellos hombres no eran prisioneros comunes, eran ofrendas vivientes, héroes de batalla que habían sido seleccionados para un juego sagrado que mezclaba deporte, religión y muerte. Para los mayas, el juego de pelota, Poc Tapoc, no era un simple entretenimiento, era un ritual cósmico donde se representaba la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. En ese campo de piedra, los hombres revivían el combate de los dioses gemelos contra las fuerzas del inframundo, el Xibalbá. Cada movimiento, cada golpe de cadera contra la pesada pelota de caucho tenía un significado espiritual: mantener el equilibrio del universo. Pero en los días más sagrados, el juego se transformaba en algo mucho más temido, un juicio divino. El sudor y la sangre se mezclaban en la arena mientras los sacerdotes observaban desde lo alto, sus rostros cubiertos por máscaras de jaguar. La multitud, silenciosa, sabía que aquel día el campo de juego no decidiría un campeón, sino una víctima. La pelota pesaba más de 3 kilos. Hecha de savia endurecida, podía romper costillas o desfigurar un rostro. Los jugadores no podían usar las manos ni los pies, solo las caderas, los codos y los hombros. Aquello exigía una precisión inhumana. Los guerreros se entrenaban desde la infancia, sabiendo que el dominio de la pelota no solo les traería gloria, sino tal vez la muerte. En Copán, Chichén Itzá y Uxmal, los arqueólogos han hallado relieves que muestran escenas escalofriantes. Jugadores decapitados, y de su cuello brotan serpientes que se transforman en flores y aves. Esas imágenes no son alegorías artísticas, eran la prueba de que la muerte en el juego era real. Para los mayas, la sangre era la esencia del cosmos y solo al derramarla podían alimentar al sol y mantener el orden divino. El campo del juego era un portal, un puente entre el mundo de los vivos y los dioses. Por eso, antes de iniciar el ritual, los sacerdotes purificaban la piedra con incienso de copal y rezos en lengua maya antigua. El aire se llenaba de un aroma dulce y pesado, mientras el sumo sacerdote levantaba la obsidiana y la luz del sol rebotaba sobre su filo. Era una advertencia silenciosa. Uno de los presentes no regresaría con vida. A menudo se ha dicho que los perdedores eran sacrificados, pero algunos códices y relatos del Popol Vuh sugieren algo más complejo. Los vencedores, los más dignos, eran quienes morían, porque morir en el juego era el más alto honor. Significaba ascender junto al sol y acompañar al dios Kukulcán en su viaje por el firmamento. Ser elegido para morir era una bendición divina, no un castigo. En las gradas, las familias observaban con lágrimas contenidas. No lloraban por miedo, sino por orgullo. Sabían que su hijo o hermano se convertiría en un intermediario entre los hombres y los dioses. Las mujeres llevaban flores y el cabello trenzado en señal de duelo anticipado. Los ancianos, en cambio, entonaban cantos que hablaban de la eternidad y del renacer espiritual en el Xibalbá. El sonido del tambor se detuvo. La multitud cayó en un silencio sepulcral. Los jugadores entraron al campo, formados en 2 equipos. Las sombras se alargaban sobre la piedra. En los muros, tallados con relieves de serpientes emplumadas, los dioses parecían observarlos con ojos fríos e inmóviles. El juego comenzaba. La pelota fue lanzada al aire, y al golpear contra la piedra, el estruendo resonó como un trueno. Cada golpe era una ofrenda, cada rebote, una plegaria. Los cuerpos chocaban con violencia, las caderas golpeaban el aire con fuerza ritual.
No había gritos, no había aplausos, solo el ritmo del destino. A medida que el juego avanzaba, la tensión crecía. Uno de los guerreros, cubierto con plumas de quetzal, se movía con una precisión casi sobrenatural. Parecía guiado por algo más grande que la voluntad humana. Los sacerdotes lo observaban con atención. El destino lo estaba señalando. Cuando el sol llegó a su punto más alto, el partido terminó. No hubo celebración. El silencio se hizo más profundo. El joven guerrero fue conducido al centro del campo. No ofreció resistencia. Sabía lo que significaba. Su respiración era tranquila. Miró al cielo, donde el sol ardía sobre él como un ojo divino. Había cumplido su propósito. El sacerdote levantó la obsidiana negra. El filo brilló como un relámpago. En ese instante, el silencio del pueblo se transformó en una plegaria. El sacrificio no era un acto de crueldad, sino de comunión. Cuando la sangre tocó la piedra caliente, los mayas creían que el sol renacía, alimentado por la fuerza vital del guerrero caído. El cuerpo fue colocado cuidadosamente, adornado con flores de cacao y plumas. El alma del héroe había emprendido su viaje hacia el oriente, siguiendo al dios del sol en su camino eterno. Los mayas no lloraban su muerte, celebraban su trascendencia, pero en el fondo del Xibalbá, algo oscuro comenzó a moverse. Cada sacrificio, cada gota de sangre, mantenía vivo un equilibrio precario, y pronto, ese equilibrio se rompería. Con el paso de los siglos, los juegos de la muerte dejaron de ser solo un acto de fe. Se transformaron en un escenario político, una herramienta de dominio espiritual y social. Las grandes ciudades mayas competían no solo en arquitectura y astronomía, sino también en la grandeza de sus sacrificios. En cada piedra tallada del Poc-Tapoc se escondía un mensaje de poder. La ciudad que más sangre ofrecía al sol era la más cercana a los dioses. En Chichén Itzá, el campo de juego aún se alza majestuoso, con más de 150 metros de largo y muros que parecen susurrar los ecos del pasado. Los arqueólogos han descubierto que aquel lugar estaba diseñado para amplificar el sonido. Cada golpe de la pelota, cada grito del público, resonaba como un trueno sagrado. Era una arquitectura para los dioses, una manera de hacer que los hombres se sintieran diminutos ante lo divino. Pero detrás de esa grandeza espiritual había también una maquinaria política. Los sacerdotes y los gobernantes sabían que el sacrificio controlaba a la población. La fe mantenía el orden y el miedo al Xibalbá, el inframundo donde los espíritus eran devorados por criaturas oscuras, hacía que nadie cuestionara los designios de los dioses. Morir en el juego era un privilegio, sí, pero también una forma de mantener el poder en manos de unos pocos. Los guerreros elegidos eran seleccionados desde su infancia. Los observaban en los entrenamientos, en los torneos locales, en sus rituales de iniciación. El joven que demostrara fuerza, agilidad y una conexión profunda con los símbolos sagrados era separado de su familia y entrenado para servir al templo. Aprendía a resistir el dolor, a soportar heridas sin gritar y a mantener el equilibrio mientras el cuerpo sangraba. Se convertía en una ofrenda viviente. Durante el entrenamiento, los ancianos les relataban las historias del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Allí, los gemelos divinos, Hunahpu e Ixbalanque, descendieron al Xibalbá para enfrentar a los señores de la oscuridad. Los dioses los obligaron a jugar el juego de pelota en un campo infernal, donde perder significaba la muerte. Pero los gemelos no solo vencieron, renacieron convertidos en el sol y la luna. Esa historia enseñaba a los jóvenes que el sacrificio no era el final, sino el comienzo de algo eterno. Cada ritual seguía un orden preciso. Días antes del gran juego, los sacerdotes ayunaban, bebían agua con flores
y se perforaban la lengua o las orejas para derramar su propia sangre. La idea era purificarse, compartir parte del dolor que el elegido experimentaría. Al amanecer del día sagrado, el elegido era ungido con aceites y resinas. Su cuerpo se pintaba de azul y su rostro se adornaba con polvo de jade, el mineral que representaba el alma inmortal. Mientras el pueblo se reunía, los sacerdotes ascendían las escalinatas del templo y encendían los braseros. El humo del copal ascendía hacia el cielo, llevando las plegarias de miles. El olor era tan intenso que el aire se volvía espeso, casi irrespirable. Entonces los guerreros entraban al campo. No había miedo, solo destino. El juego comenzaba. Los cuerpos giraban en una danza violenta y perfecta. Cada rebote de la pelota era una conversación entre los hombres y los dioses. Pero los sacerdotes observaban algo más que el juego. Buscaban señales. Una mirada al cielo, un rayo de sol que cayera sobre uno de los jugadores, el vuelo de un ave sobre el campo. Todo podía ser interpretado como una señal divina. Y cuando el elegido era identificado, el pueblo lo sabía sin necesidad de palabras. El sonido del caracol concha anunciaba el final. Los guerreros se detenían. El elegido caía de rodillas. No lloraba. Su respiración se acompasaba al ritmo del tambor. En ese instante, el mundo dejaba de existir. A los pies del templo, las doncellas esperaban con flores. Le ofrecían cacao, símbolo de riqueza y renacimiento. Luego, el sacerdote mayor le colocaba una corona de plumas de quetzal sobre la cabeza y una piedra de jade sobre el pecho. Era el momento en que el hombre se convertía en Dios. El sacrificio podía realizarse de varias formas. Algunos eran decapitados en el campo, otros eran llevados hasta lo alto del templo, donde el cuchillo de obsidiana abría el pecho para extraer el corazón aún palpitante. Aquella imagen, brutal para nuestros ojos modernos, era para los mayas la máxima expresión del equilibrio cósmico. Al devolver la sangre al sol, aseguraban la fertilidad de la tierra, las lluvias y el ciclo de la vida. Las crónicas españolas describieron estos actos con horror. Fray Diego de Landa, uno de los primeros en llegar a Yucatán, relató cómo los mayas jugaban con el alma y la vida de sus hombres, sin comprender que para ellos el sacrificio era una conversación con los dioses, no una atrocidad. Los conquistadores jamás pudieron entender que aquellos juegos no eran barbarie, sino ciencia, religión y filosofía entrelazadas. Pero lo que los españoles ignoraban era que los mayas sabían algo que ni siquiera ellos se atrevían a decir en voz alta. Cada sacrificio fortalecía el alma del pueblo, sí, pero debilitaba el equilibrio del mundo espiritual. Los dioses pedían cada vez más sangre, y las ciudades comenzaron a competir en crueldad. Los templos se llenaron de esqueletos, los campos de juego se tiñeron de rojo, y la línea entre lo sagrado y lo profano se empezó a borrar. Algo estaba cambiando, y ese cambio traería consecuencias terribles. El tiempo pasó, y el eco de los tambores sagrados comenzó a resonar con un sonido distinto. Lo que antes era devoción se transformó en ambición. En los días de gloria, los mayas creían que cada gota de sangre derramada fortalecía la unión entre los hombres y los dioses. Pero cuando el poder se concentró en los templos, el juego de pelota se convirtió en una herramienta de dominio. Las ciudades-estado como Calakmul, Tikal y Palenque comenzaron a rivalizar entre sí. No solo por el control del comercio o la expansión de sus fronteras, sino por el prestigio religioso. Los gobernantes necesitaban demostrar que los dioses favorecían a su ciudad, y la única forma de hacerlo era con sacrificios. Cuantos más guerreros ofrecieran, más poderosa se consideraba la ciudad. El juego de pelota, que había nacido como un símbolo del orden cósmico, se volvió un espectáculo sangriento para alimentar la gloria de los reyes.
En los templos, los sacerdotes registraban cuidadosamente los nombres de los sacrificados. Cada uno era grabado en piedra, junto a fechas, símbolos astronómicos y ofrendas. Era una contabilidad espiritual. Pero con el paso del tiempo, esa contabilidad se transformó en una exigencia. Los dioses parecían pedir más. Las sequías se volvían más largas, las cosechas más pobres, y los sacerdotes, en su desesperación, interpretaron que los dioses estaban hambrientos. Fue entonces cuando los prisioneros de guerra se convirtieron en el nuevo combustible divino. Los ejércitos mayas comenzaron a capturar enemigos no para esclavizarlos, sino para ofrecerlos en el Poc-Tapoc. Los capitanes más valientes eran llevados a los campos de juego encadenados, obligados a participar en una parodia del antiguo ritual. Ya no se trataba de equilibrio o espiritualidad, se trataba de mostrar quién tenía el poder. El aire en las ciudades se volvió denso, cargado de miedo. Los sacerdotes, una vez venerados como sabios, se transformaron en jueces de muerte. Su palabra bastaba para decidir quién viviría y quién sería ofrecido a los dioses. Los campos de juego, antaño centros sagrados de comunión, se convirtieron en escenarios de horror. Las familias temían ver a sus hijos seleccionados. Los gritos de los sacrificios ya no eran himnos, eran lamentos. La arquitectura también cambió. Los nuevos templos se levantaban con plataformas más altas y muros decorados con calaveras. En Chichén Itzá, el famoso Tzompantli, el muro de los cráneos, se llenó con las cabezas de los caídos. Cada cráneo era una ofrenda al dios de la muerte, una prueba visible de la devoción de la ciudad. Pero también era un recordatorio del terror. Algunos relatos cuentan que los sacerdotes más fanáticos llegaban a jugar ellos mismos, convencidos de que si ganaban, los dioses los elegirían como sacrificio supremo. Pero en esos días oscuros, incluso la muerte dejó de ser sagrada. Los sacrificios se multiplicaron sin medida, y el sol, en lugar de brillar con más fuerza, parecía ocultarse cada vez más entre las sombras del humo y la sangre. Los viejos sabios comenzaron a advertirlo. El equilibrio se está rompiendo. Decían que el Xibalbá se estaba abriendo, que los dioses ya no estaban satisfechos, que la muerte había perdido su propósito. Pero nadie los escuchó. La obsesión por complacer al cielo había cegado a los hombres. En los códices antiguos aún se puede leer un pasaje que resume aquel tiempo de caos. El juego perdió su sentido y los dioses dejaron de escuchar. La decadencia del juego coincidió con una época de crisis sin precedentes. Las sequías azotaron la península del Yucatán, las guerras internas destrozaron las alianzas y las ciudades comenzaron a caer una a una. Los templos se vaciaron, los altares se cubrieron de polvo y el sonido del Poc-Tapoc desapareció. El pueblo empezó a murmurar que los dioses habían abandonado a los mayas, pero entre las ruinas y el silencio, una leyenda comenzó a circular. Se decía que los espíritus de los guerreros sacrificados no habían ascendido al cielo, como prometían los sacerdotes, sino que vagaban sin descanso en el Xibalbá, atrapados entre la vida y la muerte, y que, en noches de luna llena, cuando el viento soplaba desde el oriente, sus lamentos podían escucharse en los antiguos campos de juego. Esa creencia sobrevivió incluso después de la llegada de los españoles. Algunos conquistadores que exploraron las ruinas afirmaron escuchar extraños ecos, como si alguien golpeara una pelota invisible en medio de la oscuridad. Otros juraron haber visto sombras moverse entre las piedras, figuras cubiertas de pintura azul que desaparecían cuando se intentaba acercarse. Para los descendientes mayas, aquellos ruidos no eran fantasmas, eran advertencias, recordatorios de un tiempo en que el hombre creyó que podía negociar con los dioses y terminó destruyéndose a sí mismo.
Y aunque los templos cayeron y las ciudades fueron devoradas por la selva, el eco del juego nunca se extinguió. El Poc Tapoc sobrevivió como símbolo, como memoria ancestral de un pueblo que amó y temió a sus dioses con la misma intensidad. El tiempo, inexorable, cubrió los templos con raíces y silencio. Las ciudades que una vez desafiaron al cielo quedaron ocultas bajo la selva. Las voces de los sacerdotes se apagaron, los tambores enmudecieron, y los dioses del sol y la muerte fueron olvidados. O eso creyeron los conquistadores. Cuando los españoles llegaron al territorio maya, encontraron ruinas envueltas en misterio. No entendieron los campos de piedra ni los grabados que mostraban cuerpos decapitados y serpientes saliendo de sus cuellos. Los llamaron salvajes, idólatras, paganos. Destruyeron códices, derribaron templos y levantaron iglesias sobre los santuarios sagrados. Pero lo que no pudieron destruir fue la memoria. En lo más profundo de la selva, los descendientes de los mayas siguieron jugando el Poc Tapoc, no como sacrificio, sino como símbolo. Cada golpe a la pelota era una forma de resistir, un latido del pasado que se negaba a morir. Mientras los colonizadores imponían su fe, los mayas preservaban la suya en silencio, disfrazada de tradición, escondida en sus cantos y sus juegos. Aún hoy, en comunidades de Yucatán, Guatemala y Belice, el Poc Tapoc se sigue practicando. Ya no se derrama sangre, pero la ceremonia conserva su solemnidad. Antes de iniciar el juego, los jugadores aún ofrecen incienso al cielo y piden permiso a los dioses antiguos. Los abuelos cuentan que si se juega sin respeto, el espíritu del campo despierta. Y el viento sopla como si alguien invisible estuviera moviendo la pelota. Esa es la herencia que sobrevivió a la conquista y al olvido. Un ritual que unía la vida y la muerte, lo humano y lo divino. Para los mayas, la muerte nunca fue el final, sino una transformación. El guerrero caído no desaparecía, sino que regresaba en forma de lluvia, de maíz, de sol naciente. Morir era alimentar el ciclo eterno del cosmos. Los arqueólogos modernos han descubierto que los campos de juego no eran lugares de simple deporte, sino verdaderos observatorios astronómicos. Sus muros estaban alineados con los movimientos del sol y las estrellas. Cada sacrificio ocurría en un punto preciso del calendario sagrado. La sangre ofrecida coincidía con los equinoccios, los momentos en que el día y la noche alcanzaban equilibrio. Todo tenía un propósito. Nada era casual. La ciencia ha confirmado lo que la espiritualidad maya ya sabía. Su mundo estaba construido sobre una comprensión profunda del universo. No mataban por crueldad, sino por una devoción que mezclaba astronomía, religión y destino. Ellos creían que el sol necesitaba la energía vital del hombre para seguir su curso, que la vida era una deuda que debía pagarse. Sin embargo, esa fe tan absoluta fue su condena. Cuando el orden cósmico se derrumbó, cuando las guerras internas y las sequías destruyeron las ciudades, los dioses dejaron de responder. Los mayas comprendieron entonces que ni siquiera los sacrificios más sagrados podían detener el fin. El silencio del cielo fue su castigo. Los pocos que sobrevivieron huyeron hacia las selvas, llevando consigo sus ídolos y sus historias. Allí, entre el murmullo de los árboles, los viejos sacerdotes susurraron las últimas oraciones. Se dice que uno de ellos, antes de morir, pronunció una profecía. Mientras alguien recuerde el sonido de la pelota, los dioses nunca morirán. 5 siglos después, ese eco sigue vivo. Los descendientes mayas aún levantan templos de piedra, juegan el Poc Tapoc y celebran los solsticios. Han transformado la muerte en cultura, el sacrificio en símbolo y la tragedia en identidad.
porque los guerreros mayas nunca desaparecieron. Siguen allí, en la sangre, en la tierra, en el sol que arde cada amanecer sobre las ruinas. Y cuando el viento sopla entre los muros de piedra de Chichén Itzá o Copán, si escuchas con atención, puedes oírlo, el golpe seco de una pelota invisible, rebotando contra la eternidad, el sonido eterno del juego de los dioses.